Bueno, nos encontramos en Historia del Arte Latinoamericano. Vamos a ingresar al corte 2. Aquí van a encontrar una breve introducción, la metodología de trabajo y pues obviamente el espacio cronológico que vamos a tratar. En el corte anterior estábamos discutiendo precisamente el arte de las culturas preeuropeas, es decir, en América, qué pasaba antes de la llegada de los europeos, alrededor de 1492. Y lo que queríamos era encontrar como esas bases que van a dar, digamos, que se van a filtrar a través del arte europeo que se impone como cultura dominante en América y cómo, digamos, se crea una hibridación, una amalgama entre lo que estaban haciendo los indígenas residentes en América, los originales americanos, qué era lo que ellos hacían, qué materiales trabajaban, cuáles eran sus, digamos, técnicas, cuáles eran sus influencias y sus referencias, y luego cuando llegan los europeos, qué pasa con esa imposición cultural. ¿Qué pasa en este momento en el que después de ser conquistados, colonizados, digamos, su cultura pasa a un segundo plano, en algunas cosas logra, digamos, llevarse con las nuevas ideas extranjeras, en otras son totalmente olvidadas, pero ¿qué pasa con esa forma de entender el mundo? Porque finalmente son una combinación entre ideas de los nativos americanos e ideas, las otras ideas que son de los europeos. Finalmente no se impone en su totalidad, no es que sea un borrón y cuenta nueva, no se empieza desde cero trayendo una cultura extranjera sobre nuestra región y sobre nuestros habitantes, porque es un escenario totalmente diferente. La fauna, la geografía, las mismas personas que habitan acá tienen unas costumbres que no todo fue exterminado con esta imposición europea. Y también los europeos no llegan totalmente a imponerse en todos los aspectos. Si bien la religión es algo impuesto de lleno, y digamos las tradiciones religiosas tienden a ser totalmente desplazadas, asimismo como sus diferentes rituales son reemplazados por los rituales cristianos traídos de Europa. Hay cosas que se logran, digamos, mezclar y filtrar dentro de la forma de interpretar esta nueva religión. Los templos y los recursos con los que se utilizan, las representaciones religiosas, aunque tienen una influencia de los momentos europeos, como vendría a ser la experiencia del Renacimiento, el Barroco, el Rococó y todos, digamos, estos procesos de enriquecimiento en el detalle que se va a ver durante ese periodo. Y posteriores movimientos como precisamente el neoclasicismo y el realismo, otros movimientos que van a ser netamente europeos, pero que digamos se van a sentir de todas maneras aquí. La conexión entre lo que es Europa y el nuevo continente, la nueva España, por llamarlo de alguna manera, ubicarnos, estos nuevos territorios no son totalmente cegados pues, por esta imposición. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, ¿de qué manera vamos a trabajar? En estos encuentros las expresiones artísticas surgieron entre las tradiciones indígenas y las influencias europeas, que es lo que acabo de decir. Hay una sensación de resistencia y adaptación. Es decir, no se aceptan las cosas ciegamente, porque ya había un bagaje cultural, ya había un desarrollo, digamos, en las actividades culturales, artísticas y religiosas acá. Y digamos, ante las nuevas ideas, pues va a haber al comienzo sobre todo una resistencia, pero con el tiempo, pues se van a aceptar, y aceptando de a pocos. Pero sin embargo, esa aceptación, como lo venía diciendo, no es total. Los movimientos de independencia que llegarían a finales a comienzos del siglo XIX, eh, sería algo interesante de ver, digamos, el cómo esos movimientos de alguna manera cuentan y tienen en cuenta a esas
tradiciones ancestrales de alguna manera o a sus representantes sobrevivientes o digamos esa transformación del indígena originario a un criollo, a un mestizaje que se vino dando y que tenía una mezcla de diferentes ideas y de diferentes, digamos, expresiones culturales, ¿no? Entonces, este escenario tan complejo es en el que vamos a abordar aquí. Nos vamos a desplazar entonces al foro 2. Aquí hay una serie de preguntas. A diferencia del primer corte donde habían 4 preguntas que todos desarrollaban igual, aquí ustedes van a escoger 5 de estas 20 preguntas sobre el tema. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a poner un ejemplo. Entonces, historia del arte, voy a colocar latinoamericano. Tengan en cuenta que el término latinoamericano aquí lo uso para definir el curso, no el momento que estamos trabajando. Acá sigue en este momento de tensiones, ya después de haberse consolidado, digamos, de alguna manera el dominio español sobre estos territorios, siguen siendo algunas áreas todavía desconocidas y algunos tribus y civilizaciones todavía no ceden, y es interesante, pero la gran mayoría del territorio ya es, digamos, en mapas y por decretos y por, digamos, por una cuestión más, más pública, más del continente, estaría repartido por regiones entre portugueses, españoles, ingleses y franceses, que digamos serían los que más dominarían durante ese periodo el continente, repartiéndose las tierras, sus recursos y compartiendo, haciendo una contraparte cultural muy interesante. Entonces, eso es algo que vamos a revisar en este momento. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que se les solicita? Bueno, entonces esta segunda parte que tiene que ver sobre siglo XIX, 17, 18 y 19, se lo voy a colocar acá. Aquí ya hay un corte con respecto al amplio historia del arte latinoamericano. Digamos que este va a ser mi trabajo. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, hacer una reseña sobre este periodo en particular. ¿En qué consiste este arte? ¿Sí? Vamos a buscar primero una definición. ¿Cuál es el arte americano del siglo XVII? Sí, sería muy bueno repartirlo. Entonces voy a darle duplicar aquí y duplicar aquí. Este es solamente un ejemplo, no quiere decir que ustedes lo vayan a hacer exactamente igual. En mi caso, yo esperaría que de todas maneras se cumpliera una reseña aclarando el contexto. Ok, contexto. ¿Qué quiere decir? Es decir, ¿qué fue lo que pasó durante el arte americano en el siglo XVII? ¿En qué consistió? ¿Qué lo determinó? ¿Qué eran las características generales? ¿Qué sobresalía? Recuerden que estamos apenas en el siglo XVII. Aquí en el siglo XVIII lo mismo. Vamos a hacer otro breve corte aquí. Y aquí lo mismo. Entonces, una breve consulta, investigación de los aspectos generales y destacados del arte americano. No necesariamente tienen que ser una diapositiva. Si ustedes necesitan más espacio para ello, lo hacen. Y finalmente lo que van a entrar a resolver son las preguntas. Son 5 preguntas. Y aquí es donde entramos a escogerlas. Entonces, digamos, voy a escoger al azar, por ejemplo, la 10 para resolverla aquí.
¿Cómo se ha abordado la preservación y restauración de obras de arte latinoamericano de los siglos XVII, XVIII y XIX? Como yo ya hice una breve consulta de investigación sobre este tema, entonces me queda más fácil responder esta pregunta. ¿Cómo se ha abordado la preservación? Generalmente, si se dan cuenta, mucho de este material de esta época se conserva relativamente bien. No pasa lo mismo con los siglos anteriores, porque, digamos, el arte se volvió objeto de saqueo, se volvió objeto de tráfico, se volvió objeto de comercio, entonces no se respetaba como arte como tal, sino que era destruido una parte, otra parte era, digamos, las piezas de oro, por ejemplo, de plata, de materiales preciosos, se derretía para ser llevado a los países europeos y muy poco realmente se conservó. Entonces, de los primeros siglos vamos a encontrar eso. Con el tiempo vamos a encontrar que como se sobrepone el arte europeo sobre las tradiciones artísticas y arquitectónicas indígenas, entonces lo que se va a conservar es el arte mezcla de tradición y mezcla de importación europea en este continente. Y finalmente se va a consolidar un nuevo arte a partir de ello, del surgimiento de esa amalgama. Entonces, eso es lo que vamos a ver, digamos, en este caso. Entonces, hay que buscar una respuesta a esta pregunta y poner ejemplos. En todo esto les sugiero que pongan ejemplos. Arte del siglo XVII. Entonces, por ejemplo, arte del siglo XVII, que es el arte colonial, ¿no? Entonces vamos a encontrar pinturas. Les sugiero que siempre verifiquen las fuentes, porque vamos a encontrar obras que no tienen nada que ver con esto si lo usamos por el buscador. Aquí lo único que quiero es encontrar una obra de arte que tenga que ver con algunos hechos que estamos tratando acá. La pintura acá está, por ejemplo, de castas. Siempre pongan no sé si dejará pero bueno, es un buen documento y además está, digamos, bien citado de la National Geographic. Este hecho de las castas, digamos, es cómo se repartía la estructura social de ese momento. Entonces es un documento muy útil y nos va a servir, digamos, para ubicarnos qué pasaba en ese momento, ¿sí? Qué pasaba en este momento en América. Entonces ese va por acá, ese iría aquí. Sí me sirve, pero sí iría acá. Entonces, como tal, este archivo me sirve, entonces lo voy a dejar aquí mientras armo mi pequeña bibliografía. Y lo otro que voy a hacer es darle peso también a la imagen que me gustó, la que estaba más arriba, que la que estaba más abajo. No, si era esta. Y la voy a poner acá. Listo. Eso es. Obviamente aquí, ahora sí, me queda mejor así. Aquí pongo el contexto y aquí en mi siguiente diapositiva que continúo con la historia, pues ya pongo, digamos, la información correspondiente. Aquí coloco simplemente el texto de las generalidades, ¿ok? Entonces aquí voy a colocar todo el texto con las generalidades, la información de la época. Y aquí pues las imágenes que me van a contextualizar precisamente este arte de esta época la que estoy estudiando, que en general se llama pintura de castas. Y me sirve todo este bloquecito, lo voy a pegar aquí tal como está. Ya después lo organizaré como corresponde. Listo, aquí ya tengo mi parte del trabajo. Obviamente esto lo tengo que estudiar, ¿no? Para que quede como corresponde. Y reduzco un poquito el tamaño de la fuente. Está muy grande. Esto me va a servir solamente como una referencia para cuando yo esté hablando del tema, lo pueda explicar en mi video. Aquí estoy organizando esa información. Entonces, esto mismo y las imágenes que requiera mi trabajo, lo voy a hacer con cada una de estas preguntas. Aquí ya hice una. Sigo con la otra pregunta.
Por ejemplo, ¿cuál fue la relación entre el arte religioso y las expresiones artísticas seculares en el contexto latinoamericano de estos siglos? Entonces aquí voy a responder la otra pregunta. La religión, y yo les comentaba, la religión siempre ha sido un detonante, siempre ha sido una herramienta que promueve el arte. La religión siempre ha sido una herramienta muy poderosa para ello. Lo vemos en diferentes manifestaciones, en la arquitectura, en la pintura, en la escultura. Siempre ha sido, digamos, un mecenas para los artistas. Así que la relación entre el arte religioso y las expresiones artísticas de estos siglos va a ser fundamental. Una de las manifestaciones más grandes que vamos a encontrar van a ser las catedrales. Las catedrales van a ser unos monumentos arquitectónicos hermosamente trabajados que van a tener influencias no solamente foráneas sino locales. Entonces es algo interesante cómo se amalgama en una nueva versión. Entonces por eso hay que, digamos, no solamente tener ejemplos también de la arquitectura, sino saber explicarlo. Entonces continuamos. En otra diapositiva pues escogeré otra al azar por aquí. Obviamente espero que ustedes lo tomen como con más detalle, con más juicio. Me refiero a qué, pregunta quiero responder, con cuál me siento más cómodo, ¿no? Yo aquí las estoy haciendo al azar porque es para el ejemplo, pero digamos, ¿cómo influyeron los movimientos políticos y las luchas por la independencia en la producción artística de la época en América Latina? Es muy interesante esta pregunta porque, digamos, la idea de independizarse de alguna manera, no solamente políticamente, sino también militar y culturalmente, implicaba que los personajes principales, por ejemplo, ya no van a ser los españoles o los reyes españoles, sino que van a tratar de que fueran precisamente líderes locales. Entonces ahí ya desde un comienzo ya empieza a cambiar el asunto y empiezan a retomarse, digamos, algunos aspectos de los habitantes de la región, de los americanos, cómo vivían en ese momento. Entonces va a ser interesante como aunque permanecen con un cordón umbilical invisible a la cultura europea y se revisa lo que se hace allá para tratar de adaptarlo acá. Sin embargo, tratan de alguna manera de que esto conserve alguna identidad. Entonces busquemos en qué consiste este ejercicio de los movimientos políticos y las luchas por la independencia y qué era lo que pretendían rescatar desde sus movimientos políticos y qué proponen, digamos, como arte para esta época. Esto mismo se va a hacer con las otras dos preguntas. También las voy a escoger aquí al azar. Voy a escoger la 8 aquí al azar. ¿Cómo se relaciona el arte latinoamericano de estos siglos con las corrientes artísticas europeas contemporáneas y en qué medida se desarrollaron los estilos autóctonos? Aquí aclaro que las artísticas europeas se hace referencia a las de ese momento, no a las de nosotros aquí, o sea, no siglo XXI, sino en esos siglos 17, 18, cómo se relaciona el arte latinoamericano, y vuelvo a aclarar, el arte en este caso sería el arte americano, no latinoamericano, pero ya que el curso se llama así, pues utilizo la misma palabra, el mismo término. Con las corrientes artísticas europeas contemporáneas y en qué medida se desarrollarán los estilos autóctonos, es decir, ¿qué surge aquí en América? Que aunque estuviéramos mirando a Europa, se vuelve algo local. Eso ya lo había comentado hace un momento, pero ¿cómo se manifiesta? Busquen los ejemplos, las definiciones y muéstrenos en su trabajo cómo resolvieron ese punto. Otra pregunta por acá, voy a irme a la última. ¿Cómo ha sido la recepción? Eso lo miramos aquí. ¿Cómo ha sido la recepción y reinterpretación del arte latinoamericano en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX en el contexto contemporáneo, tanto a nivel local como internacional? Es decir, de los siglos en el contexto contemporáneo. ¿Cómo lo vemos hoy? ¿Cómo lo estudiamos hoy? Es muy interesante porque desde el arte contemporáneo, mucho de lo que se hizo durante estos siglos sigue siendo muy relevante. Es un momento de ruptura. Entonces se analiza como
no una necesaria separación del arte, del arte, sino un proceso de cambio y de transformación que se puede utilizar a sí mismo en este momento, en lo contemporáneo, para reinterpretar la forma de hacer arte hoy en día. Es decir, tomamos lo que se hizo en el pasado y lo podemos tomar hoy en día como parte de nuestra obra contemporánea para crear nuevo material y nuevas formas de entender el pasado, que es algo muy interesante. Entonces, no pasa desapercibido. Entonces, aquí yo ya tengo mis 5 preguntas resueltas y pues si necesito agregar algunas conclusiones o digamos más datos, lo haré. Pero con esta estructura ya puedo armar, digamos, mi video en la plataforma que quieran, en el soporte que quieran, pero eso sí, máximo 10 minutos, entre 10 y 15 minutos máximo, no más. Menos de ese tiempo no es posible que hagan un trabajo integral. Más de ese tiempo hacen un trabajo innecesario, es decir, excesivamente largo, muy recargado y muy probablemente demasiado trabajo para ustedes, en el sentido de que tienen que editar más material para poder conversar sobre él. Pero 10 a 15 minutos es un tiempo realmente justo para revisar no solamente sus trabajos, verlos y disfrutar el trabajo que ustedes están haciendo, sino también para comprender cómo solucionaron esto. Finalmente lo que van a agregar va a ser su bibliografía. ¿Ok? Eso es lo que necesito que esté acá. ¿De dónde sacaron esa información? Si yo necesito ir a verificar esta información, ¿de dónde la sacaron? Entonces, esta es más o menos la estructura que yo esperaría que ustedes resolvieran acá. Y aquí aparece la rúbrica. Ah, yo les recomiendo esta página. Esta página es buenísima para encontrar documentos sobre arte latinoamericano. Esta de acá, se suscriben si quieren descargar los documentos completos o si no, solamente les va a dejar una parte del documento. Son documentos originales de diferentes siglos, de diferentes momentos, estudios que les van a servir a ustedes para poder construir este documento. Les pido que lo tengan en cuenta. La otra página es Dialnet, que también ahí pueden encontrar muchos archivos referentes a esto. Y pues obviamente las bibliotecas nacionales que en línea que también pueden consultar, o las físicas que también pueden consultar sobre el arte de este momento. Suben el video, aquí bien elaborado, bien hechecito, y eso es lo que voy a revisar finalmente. Si no es más, entonces compañeros, espero que puedan hacer un excelente trabajo. Yo sé que ustedes aquí ya pueden decidir qué parte de su ejercicio van a resolver y como se darán cuenta, esto se va poniendo un poquito más complejo. Pasamos de un acercamiento muy elemental, digamos con 4 preguntas en el primer corte, a 5 de una selección de 20. De estas 20 opciones, perdón, escogemos 5 con las que vamos a realizar este trabajo. Este es simplemente como una orden para un guión, para un posible guión que yo haría y que les recomiendo tengan en cuenta fuentes visuales, videos, referencias, entrevistas, todos los documentos que puedan encontrar sobre este periodo del arte en América entre el siglo XVII, XVIII y XIX. No sería más por ahora, quedo atento a sus comentarios y a sus trabajos y cualquier duda o pregunta estaré también pendiente a ello.